La clase de activos más grande del mundo está al borde del colapso. ¿Cómo va a impactar esto en la economía global, más específicamente en la economía de los Estados Unidos? Voy a responderte eso en 3 pasos simples y rápidos. Paso número 1. Revisemos el mercado inmobiliario chino, la clase de activos más grande del mundo. Recientemente se valoró en más de 60 billones de dólares y en los últimos años ha estado cayendo en picada. Están en modo de crisis. En este momento, en China, la industria inmobiliaria de China está colapsando en cámara lenta. China construyó demasiado, rápido. Hay problemas reales en China ahora. Comencemos mirando un gráfico que va desde el primer trimestre de 2020 hasta la fecha de hoy. A la izquierda, comenzamos con un 6% interanual. Esto sube a un 4% positivo y, como probablemente adivinaste, estos son los precios de las viviendas en China ajustados por inflación. Ahora, los precios nominales y los precios reales son muy similares porque no han tenido tanta inflación en China, mucho menos de lo que hemos tenido en los Estados Unidos, digamos, desde la enfermedad de la cerveza. Pero en el primer trimestre de 2020, los precios de las viviendas cayeron un 2% en comparación con el año anterior. Quiero señalar, antes de continuar, si esta línea azul está subiendo, pero aún por debajo de la línea roja discontinua, los precios siguen bajando, pero están bajando a un grado menor. Así que cualquier cosa por debajo de la línea roja discontinua significa que los precios están bajando. Cualquier cosa por encima significa que están subiendo. Pero como puedes ver a lo largo de la gran mayoría de este gráfico, los precios no están subiendo. Están cayendo de una manera grande. De hecho, cuando lleguemos al segundo o tercer trimestre de 2021, será cuando tengamos el momento de Wile E. Coyote, o lo que he estado diciendo en mis videos de pizarra recientemente, tienes ese momento húmedo y salvaje donde parece una de esas resbaladillas en un parque acuático donde estás completamente abajo. Así que llegamos al tercer trimestre donde los precios año tras año fueron de menos 5%. Esto es muy similar a lo que vimos durante nuestro colapso de vivienda en los Estados Unidos. Y luego, al entrar en 2023, los precios bajan un poco menos, pero donde estamos hoy es justo de vuelta donde estábamos en el tercer trimestre, donde los precios están disminuyendo año tras año en más del 5%. Ahora no necesitas que te diga que esta es la zona no buena, por decirlo de alguna manera. Y recordemos que esta clase de activos era de 60 billones de dólares y representaba el 70% de la riqueza de los hogares en China. Déjame decirlo de nuevo. El sector inmobiliario representaba el 70% de la riqueza de los hogares en China y hoy ha bajado un 30% en solo los últimos años, lo que representa una disminución de 18 billones de dólares hoy. Billones de dólares en la riqueza de los hogares, en otras palabras, el poder adquisitivo. Así que sé que muchos de ustedes que están viendo este video ahora mismo recuerdan lo que experimentamos en los Estados Unidos de 2007 a 2012. Ahí fue cuando nuestro mercado de vivienda se desplomó. Bueno, en ese entonces eso eliminó 13 billones de dólares de la riqueza de los hogares. 5 billones menos. 5 billones menos de lo que han visto en China en los últimos años. Y no se trata solo del colapso de la clase de activos más grande del mundo. También se trata del hecho de que esto está sucediendo en la segunda economía más grande del mundo. Paso número 2. Ahora revisemos los detalles de lo que está sucediendo realmente con la economía de China como resultado de este colapso inmobiliario. Quiero ser muy claro. El colapso inmobiliario está teniendo un gran impacto negativo, pero esta implosión que estamos viendo en la economía china es el resultado de mucho más que solo el sector inmobiliario
Más sobre eso en el paso número 3. Vamos a pasar directamente a algunos de los principales indicadores económicos en China. Tenemos el mercado de valores en 32.84, baja de 61.24. Tenemos la tasa de crecimiento del PIB en 0.7, un dato bajo. Tenemos una tasa de crecimiento del PIB del 0.7, un número increíblemente bajo para la economía de China. Solo para darte un ejemplo, el máximo fue 11.5 y este número de 0.7 ha bajado de 1.5. Así que la tendencia no va en la dirección correcta. Y es la misma tendencia con el PIB anual. La tasa de desempleo está cerca de un máximo histórico, 5.3. El máximo histórico es 6.2. La tasa de inflación es del 0.4 y esto es interanual, así que mes a mes están en 0 y nuevamente la tendencia es a la baja porque los anteriores estaban en 0.6. De hecho, el mes anterior fue 0.4, por lo que hubo una gran caída solo en el último mes. Ahora, a menudo, la deflación es algo bueno. Si la economía está funcionando tan bien, está creando tantos bienes y servicios que los precios realmente están bajando. Este no es el buen tipo de deflación, este es el mal tipo de deflación cuando tenemos una contracción del crédito y, por lo tanto, tenemos una disminución de la demanda agregada y una contracción económica. Por lo tanto, el nivel de vida y el poder adquisitivo del ciudadano promedio están disminuyendo a un ritmo muy rápido, al igual que vimos en los Estados Unidos durante la crisis financiera global en nuestro último colapso inmobiliario. La confianza empresarial está en 49.8 y asumiría que esto es similar a los PMIs, donde cualquier cifra por debajo de 50 indica, en realidad, una disminución. Tenemos el PMI manufacturero, que es obviamente enorme en China. Esto está por debajo de 50, indica contracción. El PMI es 50, bajó de 50.3. Servicios bajaron de 51.6 a 50.3. La confianza del consumidor, me gustaría señalar, está muy cerca de un mínimo histórico, 50.3. La confianza del consumidor, me gustaría señalar, está muy cerca de un mínimo histórico. Las ventas minoristas mes a mes, un número negativo. No hay certezas, solo hay probabilidades. Pero cuando miras todos estos indicadores macroeconómicos, es fácil ver, especialmente cuando combinas esto con los 18 billones de dólares de riqueza de los hogares perdidos, es fácil ver cómo la probabilidad es muy alta. La economía china, la segunda economía más grande del mundo, se dirige directamente hacia una recesión, sino hacia algo mucho, mucho peor. Paso número 3. Ahora hablemos sobre cómo lo que está sucediendo en China podría impactar la economía global y la economía de los Estados Unidos. Ahora, antes de continuar, quiero resaltar el hecho de que lo que está sucediendo en China no solo podría impactar las economías fuera de China, pero lo que está sucediendo en China podría ser una representación hasta cierto punto de lo que está ocurriendo con economías como las de Europa y los Estados Unidos. Como ejemplo, en el paso número 2, revisamos cómo estaban lidiando con la deflación absoluta, no con la buena. Más específicamente, el PPI, el índice de precios al productor, ha estado disminuyendo. ¿Qué significa esto? Esto significa que las empresas que están produciendo todas las cosas tienen que bajar sus precios porque no tienen demanda. No solo de su economía local, sino que la demanda está cayendo en picada desde otras economías, también economías como Europa y los Estados Unidos. Así que ves, una vez que realmente comienzas a mirar debajo del capó, ves cuán interconectadas están todas estas economías. Y si tenemos un problema, aquí a menudo es el resultado o al menos se agrava por un problema. Aquí, pero ahora veamos esto a través de la lente del sistema bancario global. Ustedes saben que hablo del sistema bancario del eurodólar todo el tiempo.
es crítico para la salud de la economía global. Así que tenemos a China y digamos que el banco A y el banco B en China y normalmente están haciendo negocios entre sí, pero también están haciendo negocios con, digamos, este banco eurodólar, donde están pidiendo prestado y prestando de un lado a otro. Y en los Estados Unidos tenemos C y D. Bueno, recordemos también antes de avanzar más que los Estados Unidos están lidiando con una explosión del mercado inmobiliario comercial, no en la misma medida aún, pero está impactando el riesgo de contraparte para los bancos en los Estados Unidos que están conectados al banco eurodólar fuera de los Estados Unidos que está conectado a los bancos chinos y viceversa. Así que veamos un balance muy simple. Aquí estamos simplificando demasiado las cosas, pero esto es para el Banco Global de Negociantes, activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Supongamos que tienen un par de préstamos de estos bancos chinos, por eso están en rojo, y luego tienen algunos depósitos de estos bancos de Estados Unidos, por eso están en azul. Sobre sus depósitos pagan un 3%. Estos préstamos logran un 5% para ser reembolsados. Así que están embolsándose este ordenado margen del 2%. Pero ahora vemos el riesgo de contraparte. En China, mi pluma se quedó sin tinta. ¿No lo sabías? Está bien. Entonces, usemos esta roja. Creo que tenemos algo de tinta aquí. Así que vemos que el riesgo de contraparte en China está explotando al alza. Está bien, lo entendemos, pero luego los bancos C y D van al banco eurodólar y dicen, oye, queremos un préstamo. Porque estamos tratando de obtener préstamos unos de otros, pero nuestros balances no se ven muy bien porque tenemos mucho de este bienes raíces comerciales en el lado de los activos. Así que necesitamos algo de liquidez en dólares. ¿Puedes ayudarnos? Así que el banco eurodólar observa toda su hoja de balance, no solo lo que está sucediendo con China o los Estados Unidos, sino toda su hoja de balance. Y dicen, está bien, con mi balance, ¿ha aumentado o ha disminuido el riesgo? Ha aumentado mucho. Por lo tanto, si quieren expandir su balance, agregar otro activo, lo que significa un préstamo a uno de estos bancos, pero también estarían agregando otra obligación de depósito. Entonces eso significa que tendrán que asumir aún más riesgo. ¿Qué los incentivaría a hacer esto? Bueno, unas cuantas cosas. Tienes que ponerte en su posición. Por eso puse ¿Qué harías tú, el espectador, si dirigieras este banco de inversión global? Bueno, hay un par de cosas. Primero y ante todo, podrías simplemente decir que no. No, no voy a hacer el préstamo. No voy a expandir mi balance hasta que vea cómo se desarrolla esto y potencialmente el sector inmobiliario comercial aquí. O lo que harías es que necesitarías ser compensado por el riesgo adicional con todo tu balance. Así que dirías, sí, procederemos con el préstamo, pero será a una tasa de interés mucho más alta. Supongamos que estás creando esta obligación de depósito adicional al 3%, pero estás cobrando a C o D un 6% cuando en el pasado solo les habrías cobrado tal vez un 4%. O lo que harías es requerirles que publiquen más colateral. Ahora, ¿cuál es el colateral que podrían usar? Esos serían los bonos del tesoro. Más sobre eso en un momento, pero la conclusión es que va a aumentar la carga para adquirir esta liquidez de C o D. Pongámoslo en términos muy simples. Tienes una pequeña o mediana empresa y cada año necesitas pedir prestados 100,000 solo para cumplir con la nómina. Digamos que las cuentas por pagar no coinciden exactamente con las cuentas por cobrar. Así que necesitas pedir prestado. Digamos que tienes una línea de crédito de $100,000 de la que necesitas disponer ocasionalmente.
Bueno, ¿qué pasa si tu línea de crédito que necesitas utilizar de manera bastante constante para operar tu negocio pasa de una tasa de interés del 3% a una tasa de interés del 6%? Eso reduce tus ganancias, lo que significa que no puedes hacer crecer tu negocio tan rápido, lo que significa que no puedes contratar más empleados, o si la situación se vuelve demasiado mala, incluso podrías tener que empezar a despedir a algunos de tus empleados. Y no es solo si la tasa de interés sube. Digamos que tienes que presentar un colateral R a ese banco para obtener ese préstamo. Así que eres un inversionista en bienes raíces multifamiliares, digamos, y normalmente solo tendrías que aportar el 20% para pedir prestado el 80% que necesitas para comprar la propiedad. Pero ahora el banco dice, no, 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 no. Efectivamente, necesitamos más colateral. Por lo tanto, el año pasado, aunque te habríamos dado este préstamo y todo lo que tenías que hacer era aportar el 20%, este año tienes que aportar el 40%. Es exactamente lo mismo. Puedes expandir tu negocio menos o, en cierto momento, tienes que contraer tu negocio, lo que significa despedir empleados. Si despides empleados, y esto está sucediendo en todo Estados Unidos, ¿qué pasa con la demanda agregada? Disminuye. ¿Qué pasa con el PIB? Se contrae. Oh, pero espera, hay más. Si fueras este, Banco Global de Inversión, en realidad tendrías otra opción. Otra opción, además de simplemente decir que no, que se vayan a la arena, no te voy a dar el préstamo, cobrar una tasa de interés más alta o requerir más colateral. Si quisieras expandir tu balance, podrías crear otra obligación de depósito por la que tienes que pagar un 3%. Pero en lugar de prestar dinero a la economía real y asumir todo este riesgo, lo único que tendrías que hacer es comprar bonos del tesoro. Y esto, damas y caballeros, es porque la curva de rendimiento se invierte, para empezar. Los puntos de este video son resaltar los problemas que están teniendo en la segunda economía más grande del mundo y mostrar cómo eso podría impactar a los Estados Unidos, pero también cómo lo que está sucediendo en los Estados Unidos podría estar exacerbando el problema en China. Por eso estamos viendo que sus precios de productor están bajando. Vemos que la deflación en la medida en que la estamos viendo, lo cual es obviamente un lastre negativo para su economía, mientras su riqueza se está evaporando en 18 billones, 5 billones más que la evisceración de la riqueza de los hogares en Estados Unidos desde 2007 hasta 2012. Entonces, esto significa que Estados Unidos va a entrar en recesión debido a lo que está sucediendo en China. No, no significa eso. Simplemente significa que las probabilidades han aumentado y, por cierto, generalmente se trata simplemente de la curva de rendimiento. Para más contenido que te ayude a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, mira esta lista.